Indicaciones falsas. No todas las señales detectadas durante el ensayo ultrasónico se corresponden con discontinuidades reales. Antes de emitir ningún juicio, el operador debe examinar cuidadosamente la indicación para establecer si es una indicación falsa, es decir, una indicación generada por un comportamiento anómalo del haz en el material ensayado y no por una discontinuidad real. Una señal que indica la presencia de una discontinuidad en la pieza. Solo se debe tener en cuenta estas señales cuando se tome la decisión sobre si la pieza es apta para su uso futuro o es necesario repararla o rechazarla. Es muy importante saber las causas que dan origen a indicaciones falsas. A continuación serán las más comunes. Reflexiones en la pared. Reflexiones en la superficie. Señales debidas a la conversión de la onda. Señales espurias. Métodos para situar los defectos. Situar una discontinuidad significa determinar su posición respecto de un conjunto de puntos o planos de referencia. Como ejemplo, consideremos una pieza de chapa de acero explorada con un palpador angular. Si se toma como plano de referencia una sección perpendicular al plano soporte que incluye el eje del haz, se puede situar una discontinuidad mediante dos coordenadas. La profundidad P de la discontinuidad respecto de la superficie de ensayo. La distancia superficial D entre la discontinuidad y la línea perpendicular al plano que pasa por el punto de salida del haz. Las coordenadas P y D sitúan la discontinuidad con respecto del palpador. Para situarla respecto de la chapa y de esta manera obtener un punto de referencia para cualquier discontinuidad detectada, todo lo que hay que hacer es identificar la posición del palpador en la chapa, dando, por ejemplo, las distancias entre el punto de salida del haz y dos lados adyacentes perpendiculares de la superficie de ensayo. Estas distancias se pueden medir en la pieza. Ahora se tiene definido en la chapa un sistema de referencia O, X y Z que permite expresar la posición de cualquier discontinuidad en función de valores medibles o calculables. La referencia adoptada tiene que estar especificada en cualquier caso en el informe del ensayo. Como segundo ejemplo, consideremos el caso de una soldadura. De nuevo, las coordenadas D y P sitúan la discontinuidad respecto del palpador. La posición del palpador respecto de la unión se puede determinar mediante la distancia entre el punto de salida del haz y la línea central de la unión, la distancia entre los puntos E y H, y la distancia entre H en la línea central y el punto de comienzo de la soldadura, o ambas distancias se pueden medir en la pieza. De esta manera se tiene definido en la unión un sistema de referencia O, X y Z que permite expresar la posición de cualquier discontinuidad en función de valores medibles o calculables. A continuación, veamos cómo se pueden definir las coordenadas D y P en los casos de haces longitudinales y transversales. En cualquier caso, la localización se hará después de definir la posición en la que el transductor recibe el eco máximo de respuesta de la discontinuidad. Exploración con haz longitudinal. El defecto se sitúa inmediatamente. El reflector o su punto central está sobre el eje del haz, D igual 0, porque el eje es perpendicular al plano del palpador, a una profundidad P igual a P sub US que se puede medir en la pantalla. El equipo está calibrado con valor de final de escala igual 50 milímetros.
En este caso, la profundidad de la discontinuidad coincide con el recorrido cubierto por los ultrasonidos a través del medio. Exploración con haz angular. El procedimiento para determinar las coordenadas D y P depende del tipo de calibración de la base de tiempos. A. Calibración en recorrido. La profundidad P y la distancia superficial D se definen mediante cálculos trigonométricos aplicando las fórmulas P igual a P sub US por coseno de alfa, D igual a P sub US por seno de alfa, donde alfa es el ángulo real del haz y P sub US es el recorrido ultrasónico entre el palpador y la discontinuidad medido en la pantalla. B. Calibración en profundidad. La profundidad P se puede medir en la pantalla. La distancia superficial D se calcula aplicando la fórmula D igual a P por tangente de alfa. C. Calibración en proyección. La distancia superficial D se puede medir en la pantalla. La profundidad P se calcula aplicando la fórmula P igual a D por cotangente de alfa. Las fórmulas anteriores se aplican cuando el haz encuentra la discontinuidad a tiro directo. En la pantalla, próximas a las expresiones ya dadas, se pueden hallar las fórmulas de cálculo para D y P en los casos en que el haz alcanza la discontinuidad con la primera reflexión. Alfa es el ángulo de refracción del haz, T el espesor de la pieza y P sub US igual o A más o B es el recorrido ultrasónico entre el palpador y la discontinuidad. Métodos para dimensionar los defectos. Dimensionar una discontinuidad significa definir las dimensiones de su superficie reflectante. Básicamente, hay dos sistemas distintos para dimensionar. A. Sistema para medir la intensidad reflejada. B. Sistema de definición del contorno del reflector. Sistema para medir la intensidad reflejada. Este sistema se basa en el hecho de que la intensidad reflejada por una discontinuidad es directamente proporcional a la extensión de la discontinuidad. A partir de la amplitud del eco de reflexión se puede calcular la extensión de la discontinuidad mediante los diagramas AVS. Tengas en cuenta que si la discontinuidad es más ancha que el haz, la altura del eco no es indicativa de la extensión de la discontinuidad. Esto limita la aplicación del método a los casos de reflectores pequeños. Sistema de definición del contorno del reflector. La extensión de un reflector grande, más ancho que el haz, se determina normalmente definiendo su contorno. Los diversos métodos basados en este sistema aplican procedimientos distintos para situar los límites de la discontinuidad. Los más comunes son sistema de disminución del eco de la discontinuidad, sistema de disminución total del eco de la discontinuidad, sistema de disminución del eco de la discontinuidad, método de 6 decibelios. 1. Se coloca el palpador donde la amplitud del eco reflejado tenga el valor máximo. A continuación, se ajusta la amplificación para llevar el eco al 80% de la altura de la pantalla. Dos. Se mueve el palpador primero a lo largo de un eje A' y después de manera perpendicular a él,
B, B', hasta definir las 4 posiciones en las que el eco del reflector se divide por 2, menos 6 decibelios. (3) Se supone que las distancias x e y entre las posiciones definidas en el paso anterior son las dimensiones del reflector. El área del defecto es el producto de sus dimensiones. Una vez que se ha maximizado el eco en el caso de evidente falta de penetración y que se ha fijado la altura, estamos aproximadamente al 100% de la pantalla, desplazamos el palpador paralelo al eje de la soldadura a fin de asegurar el tamaño del área del defecto y buscamos una caída del defecto de 6 decibelios. Y así, cuando el eco alcance el 50% de la pantalla, marcamos la posición alcanzada sobre la pieza real de ensayo. Sistema de disminución del eco de fondo. Este método es similar al descrito antes, pero utiliza el eco de fondo en lugar de la señal de la discontinuidad. El eco de referencia se fija colocando el palpador en una zona sin defectos, sin ecos de discontinuidades, y se lleva el eco de fondo al 80% de altura de la pantalla. Los puntos a leer son aquellos en los que el eco de fondo se divide por 2, menos 6 decibelios, respecto del eco de referencia. Sistema de disminución total del eco de la discontinuidad. Este método difiere del método de 6 decibelios en que aquí las posiciones a leer son aquellas donde el eco de la discontinuidad se reduce a 1/10 en lugar de a la mitad de la altura de referencia, 80% de la altura de pantalla. En estas posiciones la discontinuidad está irradiada por el borde externo del haz, donde la presión acústica se reduce 20 decibelios respecto del valor en el eje. Las dimensiones x e y del reflector se calculan midiendo las distancias d⁻1 y d⁻2 entre las posiciones halladas y restando de ellas el ancho del haz W a la profundidad del reflector.